familia Lew desapareció en el mar, pero las pistas que dejaron parecen colocadas a propósito. En 2014, la familia Lew Adrienne, Claire y su hijo adulto, Julien, desapareció en el mar frente a la costa de Bretaña. Es un caso extraño en un modo que incomoda, que deja una sensación de vacío en el estómago. Un caso donde, 10 años después, los datos siguen pareciendo piezas de un rompecabezas hecho por alguien que no sabía la imagen final. Un caso donde cada respuesta abre 3 preguntas nuevas, y donde nada, absolutamente nada, encaja del todo. La historia empieza con una familia aparentemente normal. Adrienne Lew tenía 41 años y era anestesiólogo en Kent. Reservado, metódico, con fama profesional de ser impecable y emocionalmente estable. No era el tipo de persona que tomaba decisiones impulsivas, al menos no de puertas para afuera. Claire Meel, su esposa, restauraba obras de arte. Tenía un carácter fuerte, directo, pero también un lado creativo que equilibraba la frialdad de Adrienne. Era detallista, apasionada por su trabajo, y muchos decían que tenía una sensibilidad especial para detectar grietas en objetos, heridas en superficies. Ironías de la vida, considerando las grietas que había en su propio matrimonio. Su hijo Julien, de 22 años, estaba en su primer año de ingeniería mecánica. Era un chico introvertido, responsable, muy querido por sus profesores, callado, serio, perfeccionista. El tipo de joven que no llama la atención hasta que no está, y entonces se siente su ausencia de forma extraña. Desde afuera, los Lew parecían funcionales, una familia francesa común, con una vida acomodada, trabajos estables y un futuro normal. Pero quienes los conocían sabían que esa imagen era solo eso, una imagen. La relación entre Adrienne y Claire llevaba años deteriorándose. No era una crisis matrimonial, era un matrimonio fracturado, un matrimonio sostenido por hilos tensos, delgados, casi invisibles. Habían tenido separaciones temporales, discusiones intensas, reproches que se hacían en voz alta y en silencio, acusaciones cruzadas, meses llenos de frialdad, intentos fallidos de reconciliación, y detrás de todo un desgaste emocional casi irreversible, una herida que ninguno estaba dispuesto a asumir por completo. Julien, atrapado en el medio, vivía como testigo silencioso. No tomaba partido, no opinaba, no cuestionaba, simplemente se alejaba. Pasaba más tiempo en la universidad, más tiempo en la biblioteca, más tiempo en casa de amigos, cualquier lugar donde no hubiera gritos o tensión. 3 meses antes de la desaparición, los vecinos empezaron a notar algo diferente. Gritos constantes, portazos, discursos que se repetían: ya no puedo más, esto no es vida, tenemos que decidir. Claire se había ido unos días a casa de una amiga. Adrienne pasó semanas durmiendo en su consultorio. Julien no aparecía en la casa más que lo justo. Todo apuntaba a una separación inminente. Era cuestión de tiempo. Incluso amigos cercanos admitieron que era imposible que la relación siguiera así. Hasta que ocurrió algo inesperado. 12 de septiembre de 2014. Ese día, Adrienne retiró una cantidad de dinero inusual de su cuenta. Una suma considerable, pero no imposible. Lo extraño fue el contexto. Nunca antes había retirado tanto dinero en efectivo. No avisó a su trabajo. No dejó mensajes. No avisó a familiares. Nadie sabía que tenía un plan ese día. Ningún registro, ninguna conversación previa. Simplemente subió a su coche y condujo hasta Saint-Malo, una ciudad portuaria conocida por su belleza, sus murallas, y por ser un punto común de salida para navegantes experimentados. Ahí, rentó un velero pequeño llamado el Hirondelle Lago Londrina. Era un barco simple, modesto, pero funcional. No era un velero para largas travesías, era un velero para paseos breves. Horas después, testigos lo vieron subiendo a bordo con Claire y Julien. Y aquí es donde la historia comienza a fracturarse. Nadie sabía que se iban a reunir ese día. Claire había cancelado planes con una amiga. Julien había dicho que se quedaría estudiando toda la tarde. Y Adrienne había actuado solo. Pero ahí estaban, los tres, subiendo al barco como si lo hubieran planeado juntos, aunque con un aire extraño, casi rígido, casi incómodo, como si algo fuera forzado. Un testigo declaró que Claire parecía tensa, incómoda, molesta. No llevaba equipaje, no llevaba abrigo. Iba vestida como si hubiera salido de casa sin planear un viaje. Julien, por otro lado, lucía serio, con la mirada perdida. Era como si estuviera asistiendo a una reunión que preferiría evitar. Y Adrienne parecía otro hombre, frío, callado, muy concentrado. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a la familia. Lew. 3 días después, el velero apareció a la deriva cerca de Jersey, solo, vacío, intacto, pero inquietante. Al abordarlo, la policía descubrió detalles que no cuadraban. No había señales de lucha, no había daños graves, pero tampoco había bote auxiliar, y todos los chalecos salvavidas habían desaparecido. Dentro del velero quedaron algunos objetos: la cartera de Claire, el reloj de Adrienne, el cuaderno de Julien, húmedo, arruinado, pero no ilegible del todo, y una pequeña mancha de sangre en la escotilla, demasiado pequeña para ser el resultado de una herida fatal.
pero suficiente para despertar preguntas. La radio estaba desconectada a propósito, no dañada, no arrancada, simplemente desconectada, y eso, para un anestesiólogo con conocimientos técnicos, no sería difícil. La casa en Caen. Cuando la policía revisó la casa familiar, la situación se volvió más oscura. Había ropa de Claire tirada en la habitación, como si hubiera sido empacada, y luego desechada. Había manchas de sangre en el estudio de la casa, no grandes, no indicativas de un asesinato, pero sí compatibles con un episodio de violencia. En el escritorio de Adrian había una sola cosa, una nota: necesitaba paz, no busquen culpables donde no los hay. Una frase que no tranquilizó a nadie. Una frase demasiado neutral, demasiado calculada, demasiado limpia. Una frase escrita por alguien que quería cerrar una puerta, pero no explicar nada. En la computadora de Julien, los archivos de las últimas semanas estaban borrados. No había rastros de correos, documentos, conversaciones, nada. Como si hubiera limpiado su historial antes de desaparecer, o como si alguien más lo hubiera hecho por él. Ahí empezó lo más inquietante de todo. Los objetos encontrados, los hallazgos imposibles. Durante los siguientes 2 años comenzaron a aparecer pertenencias de los Leu en distintos puntos de Europa. Una chaqueta de Adrian en Dinard, un zapato de Claire en una playa de Brighton, Reino Unido, la cartera de Julien flotando cerca de Cherburgo. Luego, meses después, un teléfono sin tarjeta, SIM encontrado casi intacto. Y en cada caso, los expertos decían lo mismo: los objetos estaban demasiado bien conservados, demasiado limpios, demasiado intactos para haber estado meses flotando en el océano. No parecía azar, no parecía accidente, parecía colocación, como si alguien hubiera querido alimentar la narrativa de un accidente marítimo, como si alguien necesitara que la historia pareciera cerrada. Sin estarlo. 2019, el giro definitivo. 5 años después de la desaparición, un pescador encontró 2 huesos atrapados en una red. Eran tibias, estaban a varios kilómetros de la costa, y cuando se hizo el análisis de ADN, se confirmó, pertenecían a Adrien Leu. Solo el de Claire y Julien. No había rastro, ni uno, ningún hueso, ninguna prenda, ningún indicio, como si se hubieran desvanecido de la faz de la tierra. Las teorías: a partir de ese momento, surgieron múltiples teorías: crimen familiar más suicidio, que Adrian mató a Claire y Julien, luego se arrojó al mar de accidente en la casa, que ocurrió algo violento en Caen y el viaje en velero fue una maniobra para ocultarlo, desaparición voluntaria, que Claire y Julien escaparon y Adrian intentó regresar, muriendo en el intento. Tercera persona, que alguien más estaba involucrado, alguien con acceso, conocimiento y motivos ocultos, alguien que supo aprovechar el caos matrimonial para eliminar a 3 personas, o para manipular la escena. La policía cerró el caso como un accidente marítimo. Nadie que haya estudiado el caso seriamente cree esa versión. Demasiados huecos, demasiadas piezas sueltas, demasiadas señales de intervención humana, demasiadas coincidencias para creer en la casualidad. La verdadera pregunta a día de hoy, la pregunta ya no es solo qué les pasó a los Leu. La pregunta es: ¿quién quería que creyéramos una historia que no tiene sentido? Porque alguien, en algún punto, escribió un guión. Y el problema es que lo escribió mal, o lo escribió a prisa, o lo escribió sabiendo que nadie podría revisarlo del todo. Una cosa es segura: no fue el mar, no fue un accidente, no fue simple mala suerte. Los Leu se perdieron en un vacío donde los hechos se contradicen, los objetos aparecen demasiado lejos, las pistas parecen colocadas y el cuerpo de una sola persona emerge mientras los otros 2 desaparecen sin dejar rastro. Un misterio que quedó suspendido entre las olas, el silencio y la posibilidad de que alguien haya manipulado cada pieza. Un caso que, 10 años después, sigue abierto en la mente de todos los que lo conocen, y que quizá nunca fue un accidente.